Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. En los últimos 17 años, Dinero ha sido uno de los referentes en materia de educación al hacer el ranking de los mejores colegios en el país cada año, con base en los resultados de las pruebas Saber 11. Pero el de este año es particularmente especial. Luego de 2 años de pandemia, los resultados han dejado preocupaciones e inquietudes, al tiempo que miles de niños y jóvenes están volviendo a las aulas. Para el programa de hoy nos acompañan Laura Charri, editora de Semana y quien ha liderado durante varios años la elaboración del ranking de los mejores colegios de Dinero, y Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, quien nos ayudará a analizar el panorama general de la educación en Colombia. A las dos les doy la más cordial bienvenida y un afectuoso saludo. Bienvenidas. Hola. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y hola Laura. Hola a todos. Bueno, voy a arrancar con Laura, Andrea, para que nos cuente un poco los principales hallazgos del ranking de colegios y quiénes encabezan el top 5. Okay. Bueno, pues muchas gracias entonces por este espacio para un tema que es muy interesante más allá de si las personas tienen o no tienen hijos en edad escolar y tiene que ver con la educación como país, porque como sabemos la formación primaria y básica y secundaria son lo que somos como colombianos. De ahí parten muchas de las cosas de las que tanto hablamos y de los errores que debemos corregir. Por eso, parte de este ranking no solamente ver qué colegio está haciendo esto o aquello, sino ver como país cómo nos estamos moviendo, y es una de las cosas que siempre analizamos. Por eso el ranking de Dinero, a diferencia de otros que se pueden hacer, no prioriza o no pone más énfasis en una materia versus la otra o de cuántos estudiantes hubo, sino que es un tema sencillo, simple, que básicamente lo que quiere ver es cómo está la evolución, cómo van todos los colegios, más allá si son privados, si son públicos, del calendario, y ver qué está pasando, porque la medida en que uno se mide puede saber por dónde tiene o qué debe mejorar, básicamente. Pues las sorpresas no son muchas, el ranking lleva ya, como mencionó Carlos Enrique, 17 años, y tenemos generalmente a unos colegios que siempre han estado ahí, que trabajan mucho para mantener esos buenos resultados, y pues difícilmente se mueve un poco ese top 10, pero en el primer lugar pues está el Colegio Nuevo Cambridge de Florida Blanca. Pertenece a una red de colegios también muy prestigiosa, que es Red Col, que tiene varias instituciones, por ejemplo como el Santa Francisca Romana aquí en Bogotá, tiene en varias ciudades del país, todos con muy buenos puntajes, y particularmente este Nuevo Cambridge lleva ya varios años en ese primer lugar, también con grupos relativamente pequeños de estudiantes, pero con unos resultados de excelencia. El segundo lugar es un colegio también muy repitente en este ranking, muy destacado por sus características, se llama el Liceo Campo David, está aquí en Bogotá, y creo que es singular en este grupo de colegios. La mayoría, por no decirlo casi todos, están muy enfocados en esos grupos de la población que tienen cómo pagar una educación de mejor calidad. Obviamente por eso también se ven los resultados, pero el Liceo Campo David tiene su gran diferencia, que está ubicado en el sur de Bogotá, también maneja grupos pequeños, pero cuya apuesta, digamos, son más esas familias de clase media que ven en la educación una gran posibilidad de ascenso social, y esa es la apuesta del Liceo Campo David, y lo logra con creces. Sus estudiantes, ellos me decían, en el tiempo que llevan más de 90 estudiantes becados en los Andes, que digamos es una de las grandes aspiraciones de muchos padres de familia, y sus promociones, aunque también pequeñas, casi todos salen con beca para las distintas universidades. En el tercer lugar está, el nombre es parecido, pero no están relacionados, se llama el Cambridge School en Pamplona. También es particular porque generalmente casi todos los grandes colegios están en las principales ciudades, en sus áreas metropolitanas. Por ejemplo, en Bogotá están en Chía, Cota, en Bucaramanga, en Florida Blanca. En el caso de este colegio está en Pamplona, que no es una ciudad capital, pero que sí se destaca por su ambiente educativo, además tiene presencia de universidades. Este Cambridge School también, siendo de una ciudad relativamente pequeña, pues tiene unos resultados muy destacables, también de calendario A, también privado igualmente. Luego está el Gimnasio Colombo Británico, que sí, digamos, más o menos cumple con este estándar de lo que generalmente se asocia con los colegios de élite. Y cerrando este top 5 está el Colegio Angloamericano, también en Bogotá, pero que tiene una particularidad que para nosotros es muy valiosa en el ranking, y es que ellos tienen unas promociones de estudiantes bastante grandes. Como mencionaba, estos colegios que están en los primeros 5 lugares, pues tienen grupos relativamente pequeños de estudiantes que se gradúan, que presentan la prueba y que son más o menos 20, 25, no superan ahí los números. Pero en el caso, hay uno que tacó 64, pero en el caso del angloamericano fueron 175 estudiantes. Y eso es muy valioso porque lo que mide esta prueba no es el estudiante
superdotado que sacó una muy buena nota, que este año fue un estudiante de un colegio en Pitalito, Huila, muy destacable también, sino que este toma el promedio, que todos esos estudiantes hayan sacado un buen resultado, y eso es lo destacable de este colegio angloamericano, que también ha estado en los rankings en el pasado como algunos de sus antecesores. Igualmente, las diferencias son muy pequeñas, son de décimas, entonces hay colegios como el Diana Oeste de Cali, que ha estado muchas veces, pero esta vez literalmente por una décima quedó un poquito más abajo porque tenía menos estudiantes, porque una de las formas como nosotros ajustamos el escalafón es que cuando hay empate, porque tienen el mismo puntaje, pues lo desempatamos con el que tiene más estudiantes, por lo que decimos, que es mayor el esfuerzo que se ve ahí. Y una de las cosas, pues, para destacar del ranking de este año, y que veo que ahorita Andrea nos va a poder explicar un poco, fue como el comportamiento en las materias. Lo que muy en las pruebas de estado, el IFEX, esta información es pública, toda persona que quiera tiene acceso a ella. Lo que nosotros hacemos es organizarla, hacer los promedios, hacer el ranking, que ese sí es, digamos, de responsabilidad exclusiva de nosotros acá en Dinero, pero lo que nos presenta el IFEX, que es información también bastante interesante, son las materias que se evalúan, y hay 5 materias, y lo que estamos viendo ahí es pues más o menos que lectura crítica resultó ser una de las materias que tuvo mejor resultado promedio en el país. Inglés también estaba ahí, aunque pues obviamente los colegios que son bilingües pues suben ese promedio, y como se sabe los promedios suelen ser engañosos. Vale la pena también destacar pues que sigue la gran brecha entre la formación privada y la formación pública, y en general pues en la calidad de los colegios. También hay muchos colegios privados pues que no alcanzan los altos estándares que se esperaría como país, mientras el colegio número 1, el Florida Blanca, obtuvo un puntaje promedio de 80.20. El puntaje promedio nacional de los 14.000 colegios que presentaron la prueba no llega a 45, o sea, es menos de la mitad. Es muy poquito. Entonces también los estudiantes promedio que mencionaba, por ejemplo, este primer colegio tiene 50, sus graduados, está este colegio que se destaca, el angloamericano, con 175. Hay colegios, muchos de estos que uno llama los validaderos, que tienen 300, 200, bueno, eso es otro tipo de educación, pero en promedio en el país se están graduando por colegio unos 45 estudiantes. Eso será como a grosso modo un primer barrido de lo que vemos en este ranking 2021. Aclaramos que estamos sacando las cifras en esta época del año, generalmente lo hacíamos en diciembre o finales de noviembre, para que la gente cuando empezara el año supiera qué había pasado. Esta vez, pues obviamente por efecto pandemia, las pruebas de 2020 se corrieron con las 2021, todos los resultados se vinieron a conocer hasta este año, y por eso salimos en esta época con los resultados del ranking. Mil gracias, Laura, una gran radiografía de lo que encontramos este año en el ranking de los mejores colegios que realiza anualmente Dinero. Andrea, desde antes de la pandemia la educación siempre ha estado como en la mira y en el objetivo del país, del sector privado, del sector público, y los resultados desafortunadamente no han sido los mejores incluso antes de la pandemia. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué tanto retrocedimos y la pandemia nos echó para atrás? ¿Y qué impacto tuvo eso sobre nuestros niños y jóvenes? Carlos, y pues Laura, muchísimas gracias por esa mirada, y qué interesante, Laura, lo mencionabas tú también, tener en ese top de colegios de regiones que no son solamente la capital en Bogotá, y también entender qué sucede, y mencionas un punto que me parece importante, Carlos, si les parece que nos detengamos esta cantidad de estudiantes que presentan o reportan las escuelas, los colegios, pero también la cantidad de estudiantes que presentaron la prueba Saber 11. Si nos devolvemos, en el año 2018 presentaron 562.460 estudiantes la prueba. En este año 2021 la presentaron 548.000 estudiantes. O sea, no hemos llegado al punto de lo que sucedía hace unos años de cantidad de estudiantes que presentaron la prueba. Si bien en el año durante la pandemia no fue un requisito para ingresar a la universidad, y también pues todo este ejercicio de las trayectorias completas, que no había incentivo suficiente para presentar las pruebas, pues tuvimos ese decrecimiento en el 2020 de 520.000 estudiantes que presentaron la prueba, y esta última, como ya lo mencioné, 548.000. Ese es un dato no menor, porque eso hay que analizarlo, y tenemos que lograr recuperar que más estudiantes presenten la prueba Saber 11, que si bien no es requisito de grado de la escuela, sí es un requisito que nos empieza a dar una medida de cómo logramos ese tránsito, esa trayectoria completa a esa educación posmedia, técnica, tecnológica o profesional. Con respecto a esto que tú mencionas en el tema de calidad educativa que ha venido sucediendo, pues los datos de la pandemia ya están empezando a surgir. Nosotros tenemos un análisis desde la Fundación Empresarios por la Educación con el Observatorio de la Gestión Educativa, donde más o menos se proyecta y se estima que la pérdida de aprendizaje es desde 5 años de los estudiantes.
Entonces estamos retrocediendo 5 años en cada estudiante, es como si se devolvieran, y recuperar esos aprendizajes es un tema no negociable para cualquier estrategia o propuesta que se quiera hacer hoy en día en el sector educativo nacional público y privado. Y si nos vamos a este tema de las brechas que mencionaba Laura entre el sector público y privado, pues no podemos desconocer que estos resultados de las pruebas saber lo que empieza a demostrar es que lo que está sucediendo es que el sector oficial, digamos que ellos tienen, lo que está haciendo la gráfica es esto, el oficial va siendo así y el privado sigue creciendo. Entonces estamos hablando que el puntaje promedio para el 2021 del sector no oficial, o sea, sector privado, fue 274 puntos el puntaje promedio global. Y del sector público o no oficial fue de 239. La brecha es de 35 puntos. ¿Qué sucedió? Que si comparamos 2019 a 2021, el sector privado sigue creciendo, 266, 273, 274. Y el sector público va 240, sube un poquito 241 y baja 239. Entonces, la brecha se está ampliando, es porque el privado sigue avanzando y el público se sigue rezagando. Y eso es lo que no podemos permitir en nuestro país. Necesitamos desarrollar estrategias sumadas a la pandemia, o sea, ya veníamos con un problema de brecha, y ahora sumadas a la pandemia, de poder recuperar esos aprendizajes con acompañamiento a los maestros y las maestras, acompañamiento a los estudiantes, con tutorías, con mentorías, que nos permitan recuperar ese tiempo, pues porque si no la brecha se va a seguir ampliando, va a ser dramática, y si lo vemos por áreas de conocimiento, que Laura lo mencionaba hace un rato, pues sí, inglés mejora. Y vemos como una especie de decir, ok, en lectura crítica, hay unos que empiezan, pero cuando entramos a hacerle doble clic a esos resultados, lo que estamos viendo es que lo que lo mueve el dato es el sector privado y no el sector oficial. Y lo que necesitamos es que esto sea equitativo. Que estos niños y niñas, estos jóvenes, esta tripulación que va navegando, todos vayan en las mismas condiciones. Y no está sucediendo cuando uno mira esos resultados por áreas de conocimiento. Listo. Andrea, uno de los datos que acabas de decir me parece muy, muy revelador y preocupante, es esos 5 años que tú dices que se perdieron. ¿Cómo lo miden ustedes? Y creo que esto no solamente abarca la educación privada, perdón, no solo la educación pública, pero también la privada, porque creo que hubo muchos problemas en cómo se adaptaron a la virtualidad estudiantes y profesores y colegios. Sí, Laura, nosotros hicimos con el profesor Felipe Barrera, que está en la Universidad de Vanderbilt y es colombiano. Se hizo todo un análisis de las brechas educativas para poder medir el impacto en los aprendizajes. Se tomó los resultados de las pruebas saber, pero también se hicieron unas relaciones con el ejercicio de los aprendizajes. Históricamente ha existido un fenómeno estudiado que es el fenómeno del verano. Es cuando los estudiantes salen a vacaciones, que llamamos en Colombia largas porque no tenemos estaciones, pero en otras partes del mundo que tienen estaciones hablan de las vacaciones de verano. Siempre se ha hablado que hay una pérdida de aprendizajes, y esas pérdidas de aprendizajes, lo que sucede es que cuando el estudiante regresa, por eso es que en las aulas de clase, en los programas educativos institucionales, inician los años haciéndoles unas evaluaciones, por ejemplo, recordándole al estudiante los últimos que aprendieron de la célula, como esos últimos conceptos que aprendieron, se hacen unos repasos generales y luego sí se arranca con el programa del grado al que ingresaron. Entonces, a partir de ese análisis, con el profesor Felipe Barrera y un equipo de investigadores locales desde aquí de la Fundación Empresarios por la Educación, se hizo todo un análisis de medición de las brechas, y de ahí se pudo determinar, después de estas correlaciones, que es más o menos esa la cantidad de años que están perdiendo los estudiantes, y por eso es imperante el ejercicio del acompañamiento para poder evaluar, número uno, en qué nivel están los rezagos, o sea, porque todo esto es hecho a partir de análisis econométricos y de diferentes mediciones, pero lo que tenemos que entrar ahorita es hacer evaluaciones, y por eso esa evaluación que está mencionando el Gobierno Nacional de tercero, quinto, séptimo y noveno, que han anunciado que regresa, no tenemos fecha de aplicación, es tan importante en estos tiempos, porque en la medida en que se tenga datos de cómo está el desempeño de los estudiantes, se van a poder hacer estrategias para la remediación de aprendizajes mucho más ajustadas. Andrea, ¿qué lecciones han quedado para el modelo educativo en Colombia? Es decir, el modelo educativo en Colombia, ¿qué ajustes tiene que hacer después de pasar una pandemia, pero desde antes, cuando veíamos que los resultados en materia de educación no eran los esperados?
yo creo que aquí tenemos que tener una invitación nacional a mirar el sistema educativo como un sistema. Caemos frecuentemente en separar educación superior por un lado, preescolar básica y media por el otro. Todo lo vamos viendo, los maestros son por un lado y las conversaciones tenemos que unirlas. La primera lección es que tenemos que hablar de trayectorias completas. Necesitamos entender que una vez el estudiante ingresa al sistema educativo, ¿cómo logramos que transite de manera armónica y no lo perdamos? Ese es un primer concepto y es verlo como un todo conectado y hablemos de esas trayectorias completas. Número 2, tenemos que hablar realmente de conectividad, pero conectividad, innovación y tecnologías de la educación, entendiéndolas también como una mirada conectada que va desde un pensamiento, un tipo de pensamiento de innovación, hablar de energía, la energización de las escuelas, cómo se conectan, cómo tienen todos los elementos. Colombia tiene más de 6.000 escuelas que todavía no tienen energía. Entonces, ¿cómo hablamos de tecnología si ni siquiera llega el servicio básico? Tenemos que hablar de la conectividad. Y por otro lado, que es un frente súper importante, que además es transversal, tenemos que hablar de calidad docente y entender la calidad docente como un sistema conectado. Formación previa al servicio, cómo llegan nuestros maestros y cómo los atraemos al sistema, la formación en servicio y la evaluación. Y toda esta mirada completa y sistémica del sector educativo la conectamos con qué estamos enseñando en las aulas. Si conectamos la calidad docente con lo que están aprendiendo nuestros niños y nuestras niñas, una de las primeras tareas que tenemos que hacer es empezar a hablar de qué es lo que se está llegando a las aulas. Y para eso, como un país que tiene una ley general de educación, que es descentralizado en temas y que, mejor dicho, más que descentralizado, es que lo cobija la autonomía escolar en las escuelas, tenemos que hablar de esos estándares, esas competencias, eso que se le está enseñando a los niños. ¿Cómo traemos esa conversación otra vez para poder cada colegio desde su propia autonomía genere su propio proyecto educativo institucional, pero alineado a esas competencias que tanto aclaman, reclaman los jóvenes, la sociedad en general, que es que no aprenden lo que se están aprendiendo? Para hablar de esas competencias, competencias socioemocionales, competencias de STEM, todas esas habilidades que estamos exigiéndole al sistema educativo, pues tenemos que replantearnos qué es lo que está llegando, pero también fortalecer todo el sistema de calidad docente, acompañar a las escuelas y, por último, que cobija todo, Carlos Enrique, un tema que a Laura y a ti creo que son los expertos en esta conversación: financiación de la educación. Tenemos que entrar a revisar cómo se financia la educación. No basta que tengamos uno de los presupuestos más grandes de la cartera educativa. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la general de la nación en educación, el 58% de ese presupuesto viene del SGP. Y cuando vamos a hablar con las entidades territoriales, el 85% de lo que invierten las entidades territoriales en educación, las 96 secretarías de educación certificadas, proviene del SGP. Entonces necesitamos empezar a hablar de cómo es esa distribución del gasto para que no se vaya solo a funcionamiento del sector educativo, sino que también sume a todo este ejercicio de fortalecimiento de la calidad educativa. Es decir, generar grandes estrategias para transformaciones sostenibles y a largo plazo. Si uno suma todas estas variables, empezamos a hablar de esa trayectoria completa y de un sistema educativo, no de miradas independientes y separadas. Quisiera preguntarte, y uniendo esto que acabas de contar y retomando con lo que hablamos anteriormente de los rezagos, creo que en el pasado habíamos hablado, no sé si eso ya cambió, de la falta de un currículum nacional, como para que, y digamos también los padres de familia preocupados por esta situación digan, no, es que un niño de tercero tiene que saberse, no sé, hasta qué operaciones matemáticas, y resulta que mi niño no lo sabe, o en el colegio se dieron cuenta que estos niños están atrasados porque no se está cumpliendo lo que se requería para este curso. No sé si hacer esos ajustes sea una buena medida para empezar a tapar esas brechas que nos quedaron de la pandemia, y cómo hacer para que realmente sea ese sistema del que nos estás mencionando. Cuando Colombia entró a la OCDE, una de las recomendaciones que hacían para el tema en educación era que Colombia no tenía un currículo único, y la mayoría de los países que pertenecen a este grupo cuentan con este tipo de iniciativas, pues, digamos, de orden nacional. Colombia, bajo la ley general, habla de la autonomía escolar. Nosotros tenemos un currículo, digamos, implícito, porque al final lo que se evalúa en las pruebas saber es lo que se enseña. Pero adicional, si tú te vas a los programas, a los proyectos educativos institucionales de cada colegio, digamos que ya hay unos currículos acordados generales. Las células se enseña en grado 9, que ese es como el ejemplo más común, si uno lo pudiera decir. Aquí la conversación que tenemos que tener claro es
cómo apoyamos a que esos currículos de cada escuela tenga esos lineamientos y responda a lo que lo que necesitan aprender los estudiantes hoy en día. Para eso hay que fortalecer a los maestros en cómo construyen esos programas, esas propuestas y esas apuestas pedagógicas de los estudiantes, pero también tenemos, cuando yo hablo de los estándares nacionales, es que no le podemos seguir exigiendo al sistema que hable de competencias socioemocionales, que sí, en un momento se tradujeron en competencias ciudadanas y esto ha ido evolucionando la conversación, que hablemos de ciencia, del famoso STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, todo este pensamiento en código, todos este tipo de conversaciones, pues tenemos que traerlas en el marco de la ley a unos estándares que lo que determina son las competencias que debe aprender un estudiante, cuáles son esas habilidades que debe desarrollar y luego apoyar a los colegios a que se traduzcan, porque al final las pruebas de estado, cuando evalúan, están evaluando lo que están aprendiendo y eso que están aprendiendo pues responde a un currículo. Por eso podemos hablar de ese currículo implícito que tiene Colombia. Pero para ayudar al rezago del aprendizaje, Laura, es una suma de componentes. Es apoyar un sistema educativo que responda a un clamor de una sociedad de esas nuevas habilidades que deben tener nuestros estudiantes, porque son las socioemocionales, pero también son estas de pensamiento crítico, también son estas de innovación, pero también son estas de código y demás, que no podemos estresar un sistema sin apoyarlo y darle las herramientas. Y por el otro lado, que es lo que podemos hacer en el aquí y el ahora, es evaluar para poder tener una línea base y un punto de partida y acompañar. Tenemos que acompañar a los maestros y a las maestras y darles herramientas, tutorías, mentorías, acompañamiento que permitan ajustar los programas educativos institucionales para que los estudiantes se pongan al día y podamos seguir avanzando, porque si no lo que vamos a tener es una generación con unos vacíos y cuando se conecten con el sistema de educación postmedia y entren a ese siguiente paso de esta trayectoria completa, pues no van a poder responder. Vamos a tener deserciones, vamos a tener personas que no estudian y lo que va a suceder, esto va en detrimento en el desarrollo de la sociedad y del país. Andrea, ahí hemos visto que hay unas brechas entre colegios públicos, entre colegios privados, pero hay una preocupación grande y es qué pasa con la educación rural. Es decir, si aquí hay brechas grandes a nivel de ciudades y de áreas metropolitanas, la educación rural todavía está mucho más distante y el rezago es mucho más largo y grande. ¿Qué está pasando en la educación rural y cómo podemos abordarlo? El tema de la educación rural es que la brecha, y si lo hablamos en números exactos, Carlos, se sigue ampliando. Estamos hablando que si nos devolvemos del 2019 hasta el 2019, la brecha entre urbano y rural era de 22 puntos. Hoy, en 2021, estamos en 2022. En el 2021 el resultado de la brecha ya es de 25 puntos. Se sigue ampliando, o sea, se sigue recrudeciendo y la pandemia no ayudó. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr estrategias para que los maestros y las maestras de la ruralidad cuenten con las mismas herramientas que puede contar un maestro de las zonas urbanas. Número 2, tenemos que llevar todas las condiciones de infraestructura a las escuelas rurales, o sea, energía. Las escuelas que les hablo que les falta energía, la mayoría se encuentran en zonas rurales, entonces necesitamos llevar energía a las escuelas, necesitamos conectar a las escuelas, necesitamos apoyar a ese talento docente para que el talento docente que está en esos territorios tenga las habilidades, las competencias, el acompañamiento. Pero también hay un tema muy, muy importante y es lograr que en la ruralidad esas apuestas, esos programas educativos respondan a las necesidades de esos jóvenes para que siga prosperando, porque al final lo que tenemos es que conectarlos a ellos con una ruralidad que pueda avanzar en el país. Entonces el apoyo es no mirarlo nada más con un tema de algunos colegios de infraestructura. Esto es una mirada integral donde el maestro es importantísimo, el directivo docente es clave, porque un directivo docente de la ruralidad es ese líder comunitario que apoya. Y por último, lo que tenemos que lograr es que estos estudiantes no deserten del sistema, o sea, que tengan esa oportunidad y que entiendan que en la educación realmente hay una oportunidad de progreso, porque lo que sucede es que se nos van del sistema. Entonces necesitamos conectarlo para que esa brecha que hoy ya está avanzando en 25 puntos no siga creciendo. Justamente en esto que estamos hablando de educación rural, que es básicamente educación pública, no sé si es posible o cómo hacer. Hay colegios públicos también de muy buena calidad. Este año pues quedó que ha estado siempre en el ranking, que es un colegio de Barranquilla, que es el Alexander von Humboldt, pero está también uno de Nariño, que es el Instituto Integrado de la Universidad de Nariño. Esta vez quedó el Colegio El Pitalito, donde estuvo el mejor estudiante del IFEX este año.
¿Por qué, digamos, estos casos excepcionales no se podrían replicar un poco? ¿O no sé si ustedes han estudiado cómo hacer para que eso sea más frecuente, que no sean solamente estas estrellitas que brillan solos y el resto no los puedan alcanzar? Claro que sí, Laura. Yo creo que uno de los retos que tenemos como país es aprender de las buenas prácticas, y de hecho eso es una de las miradas que desde la Fundación hemos venido promoviendo, y es qué hacen, cómo lo hacen y por qué les funciona. Colombia, por ejemplo, tiene una iniciativa muy interesante que son las instituciones de la Alianza Educativa. La Alianza Educativa tiene unas instituciones que son públicas, con maestros públicos, y tienen resultados muy buenos en las pruebas saber. Son estudiantes que transitan a educación terciaria, que tienen oportunidades. Entonces aquí una de las preguntas es que sí, además yo creo que en el sector educativo generalizar es muy injusto. No se puede generalizar, no podemos hablar que todo es malo. Existen estrellitas, pero además son las que conoces, las que uno puede ver, pero existen muchísimas más. Entonces parte de aquí, y por eso es tan importante ese tejido de fortalecer la descentralización, porque con todo este ejercicio de cómo funciona el sistema, donde el gobierno nacional llega hasta un punto y tenés toda la labor de las 96 secretarías de educación, es cómo fortaleces, aprendes de esas prácticas, y es muy probable que esas instituciones se pudieran convertir en laboratorios de innovación en Colombia. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y cómo otras pueden aprender. Pero para esto requerimos también de esta mirada integral del sistema, mirada sistémica, y de políticas públicas mucho más innovadoras que nos permitan eso. Apoyar a esas instituciones, convertirlas en unos laboratorios de innovación, entender de prácticas, promover mucho más la investigación de qué sucede con los docentes, de las prácticas pedagógicas, que nos permita tener soluciones que luego sean escalables a todo el territorio nacional. Y no se queden en que sean unas estrellitas particulares en unos territorios porque lo hacen mejor o peor. Necesitamos investigar más para dar resultados, no para tener conceptos, sino para pasar a la acción, conocer más, reconocer más el territorio, y no solamente lo que sucede en el público, también experiencias privadas que se llevan a lo público y que funcionan y son escalables a nivel nacional. Volviendo un poco al tema de las materias o de las áreas de conocimiento que se espera que los estudiantes aprendan. Ya hablamos de lectura crítica y un poco de inglés, donde obviamente los colegios privados pues jalonan mucho el promedio, pero ¿qué pasa con ciencias sociales que consecutivamente, no es esta la primera vez, siempre tienen unos resultados tan bajos? Algunos dicen que porque se sacó la historia, creo que lo iban a volver a meter, y en un país como Colombia, donde necesitamos realmente un conocimiento de todo el tema social, donde muchos de los estudiantes a veces no entienden ni siquiera cómo funciona su propio país, y pues se ve en las prácticas poco democráticas que tenemos muchas veces. ¿Por qué allí no hay mejoras? ¿Qué pasa con esa materia en particular, esa área de conocimiento? Yo creo que es parte de lo de refrendar el contenido de lo que sucede en estas áreas, porque competencias ciudadanas lo hemos venido evolucionando a competencias socioemocionales, y no necesariamente funciona así. Eso es un área del conocimiento, y competencias, y en ciencias sociales como que se meten todos. Si nos vamos a datos desde el 2019 al 2021, imagínate este dato. En nivel 1 es que no tienen las competencias en sociales y ciudadanas, teníamos el 35,9% de los estudiantes, o sea, en el nivel 1, que es el más crítico de aprendizaje. Hoy en el 2021 tenemos el 33% de los estudiantes que presentan la prueba en ese nivel, que es el nivel más bajo de desempeño en competencias ciudadanas, y tenemos solamente el 3% de los estudiantes en el desempeño 4, que sería el mejor desempeño. Imagínense ese dato. O sea, lo que tenemos cuando uno le da doble clic a las áreas del conocimiento, pues hay todas las oportunidades de fortalecimiento, y esto pasa por entender qué enseñamos en esas áreas del conocimiento, qué es lo que estamos impartiendo y qué es lo que estamos esperando, porque tampoco le podemos seguir colgando a esa área particularmente, que es sociales y ciudadanas, todo lo que esperamos lograr de los estudiantes. Pero además, no necesariamente porque se haya sacado historia, eso es lo que significa que ese sea el impacto de ese desempeño. Lo que sí hay que tener es que nuestros estudiantes, y como colombianos tenemos que saber qué sucede en nuestro país. Es muy importante que aprendamos de historia, que aprendamos de todos los temas geopolíticos, que tengamos claridad de cómo funciona nuestro país. Pero lo que tenemos que entender también es esas competencias ciudadanas, cuál es el rol y cómo ha venido evolucionando, y cuál es el espectro más amplio de lo que queremos que aprendan. Pero si lo vemos a datos y a resultados, efectivamente, como lo dices tú, Laura, si le damos doble clic a ese desempeño, el mayor porcentaje de nuestros estudiantes están entre el nivel 1 y el nivel 2 de desempeño, es decir, en los niveles más bajos de desempeño. Andrea, quiero salir un poco del escenario en el que estamos, de los mejores colegios. Quisiera ver un poco el tema de la educación superior, sobre todo vista desde la Fundación de Empresarios por la Educación, en un tema que es muy insistente, y es
la pertinencia de la educación en Colombia. Es decir, estamos educando para que desde el punto de vista universitario o grados superiores a la educación media, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque muchos se quejan de que no se está preparando, uno habla con los empresarios que no encuentran la mano de obra o a la gente capacitada para lo que se necesita hoy, que seguimos capacitando gente con esquemas del pasado. ¿Cómo recortar esa distancia y empezarnos a actualizar, si podemos llamar la palabra, utilizar esa palabra, en ese modelo de educación nuevo? Yo creo, Carlos, que esto arranca y no se puede desconectar esta conversación de educación superior de la media, de 10º y 11, porque a veces la desconectamos y es como que el estudiante sale del colegio y entra a un nuevo mundo de formación. Lo primer mensaje es que esto arranca desde el colegio. Si logramos que esa trayectoria y esas habilidades, que muchas de las habilidades que tienen los empresarios, si tú las divides, están en unas técnicas muy claras que son de programación, que es donde está la mayor cantidad de solicitudes, de programación, como de temas muy de tecnología, de código, de inteligencia artificial. Hay unas cosas muy, muy específicas que están solicitando, pero si te vas al otro campo, que es el de autorregulación, compromiso, competencia, es todo este que abarca las competencias socioemocionales, pero también otras competencias como las habilidades de una segunda lengua. La más popular siempre es inglés, pero de esta segunda lengua te tienes que devolver a la media, porque esto no solo esto no es responsabilidad de la educación posmedia, y esto es muy importante en la conversación. 10º y 11, o sea, la trayectoria completa. Y cuando llegas a la educación posmedia, y mira que estoy mencionando la posmedia porque es cualquier tipo de formación que suceda, lo que tenemos que entender aquí es cómo damos esas oportunidades para que el joven desde la escuela entienda qué quiere y se conecte. Y luego cuando te vas a qué están formando las instituciones, pues esto pasa por dos cosas muy críticas. Número uno, la flexibilidad que puedan tener para crear programas. Porque es que lograr crear un programa distinto, de vanguardia, de aquí a que se los aprueben, a que tengan el registro calificado, a que él pueda salir al aire, pues ya ni es de vanguardia, ni es nuevo, ni es flexible, ni está de moda. Entonces, tú tienes que jugar en dos niveles. Un nivel que es todo el ejercicio de la regulación y la normatividad de cómo se crean los programas, cómo una universidad puede responder, y otro es la responsabilidad que tiene pues que tienen las instituciones de formación en educación superior en realmente organizar esa oferta y responder en esos programas educativos que le están enseñando a los estudiantes y conectarse mucho más con la conversación de la empresa. Pero también, si me devuelvo a los empresarios y a las empresas, pues también aquí hay unos departamentos de recursos humanos que tienen todo un ejercicio de ese levantamiento de los perfiles y de competencias, porque esto no es solo es que no encuentro la mano de obra, es que tanto conversan estos perfiles de cargo con los programas educativos. Entonces, si lo ves, es todo un sistema que no es solamente generar nuevas ofertas de programas, sino también esas competencias, esas habilidades de esos levantamientos de perfiles de cargo, cómo se conectan. Y voy a meterle un veneno a tu pregunta, Carlos, y es, que no me lo has dicho, y es también lo que quieren los jóvenes, porque aquí no podemos desconocer esta sociedad cambiante y unos jóvenes que están aclamando, solicitando cosas diferentes. Entonces también cambian los modelos de contratación, los modelos de subordinación, los modelos de cómo antes entendíamos que estaba el jefe, el empleado, cumplía horario. Entonces, por ejemplo, ahora estas posibilidades de trabajo remoto, estas posibilidades de horarios flexibles, de por logro, por desempeño. Entonces yo creo que esta conversación es mucho más profunda, porque también hoy en día la pregunta es, ¿tú qué sabes? ¿Y cómo me certificas que eso que sabes es real? Y esa es la gran pregunta, y eso es a lo que se enfrentan también las universidades, porque tampoco las podemos poner a competir con certificaciones, sino es entender cuáles son los caminos que tú eliges, y en ese camino que eliges, cuáles son tus oportunidades de emprendimiento o de empleo, porque también son las diferentes posibilidades que podemos tener como seres humanos para desarrollarnos en ese siguiente camino de formación. Okay. Quisiera preguntarte, Andrea, también en el tema de las universidades, y retomando con el pasado un poco, tradicionalmente se ha escuchado a profesores universitarios que se quejan que los estudiantes tienen mala ortografía, que no tienen comprensión de lectura, y pues que ellos no deberían ser los que les enseñen eso, porque eso debería ser del colegio. No sé si esa percepción se agudizó con estos 2 años de pandemia, y ahora no sé qué tanto contacto has tenido con las universidades y te dicen que están preocupados por ese tema, que de pronto les llegaron estas 2 últimas generaciones que se graduaron 2020-2021 con más vacíos de los que tradicionalmente eran los estudiantes a la universidad. Pero además, Laura, más vacíos no solo en lectura crítica, en matemáticas, en
en responsabilidad, en relacionarse los unos a los otros. Eso es un conjunto de habilidades y de competencias. En los niveles de desempeño y lectura crítica, a diferencia de la que veíamos ahorita de competencias ciudadanas, digamos que el porcentaje más grande de los estudiantes está en el nivel 3 de desempeño en los resultados del 2021. El 43.6% de los estudiantes que respondieron la prueba se encuentran en el nivel 3 de desempeño y el 12,7% se encuentran en el nivel 4 de desempeño en lectura crítica. Digamos que aquí el problema es diferente. Lo que sucede, y quiero devolverme a lo que ya mencioné, es que no se puede desconectar la media de la conversación de educación superior. Ese comentario de ese maestro es como, usted me lo tiene que entregar aquí, hay que verlo como un sistema. Entonces, ¿hasta dónde llega el colegio? Y el colegio, ¿cuáles son las habilidades y los mínimos requeridos que debería estar graduando un estudiante en estas habilidades, en estas competencias? Y cuando entra a la educación superior o a esa formación profesional, ¿cuáles son ese nivel de competencias o ese nivel de habilidades que se están requiriendo? Y qué tanto es responsabilidad hasta un punto de ese nivel desarrollar esas habilidades. Entonces, decir lo que es que vienen mal formados está bien y seguramente está sucediendo, pero también hay que devolverse en esa responsabilidad compartida del proceso de formación. Tenemos que preguntarnos qué es lo que les estamos enseñando también en la escuela y cómo eso se está midiendo para poder que converse en la trayectoria completa, pues porque por allá no hacen, por acá sí hacen, pero y se gradúan y luego los empresarios dicen que es que tampoco comprenden y escriben bien un mail. Entonces, si seguimos todos diciéndonos de manera separada, pues no vamos a lograr que sea armonioso ese tránsito por la formación. Y eso también invita a una reflexión de eso que hablamos de esos semestres ceros, como esos sistemas en el mundo que existen de formación donde prepara al estudiante para ese siguiente ciclo de formación, donde tiene unas áreas de conocimiento que lo prepara para dar ese salto y también para entender mucho más claro qué es lo que quiere. Ok, perfecto, Andrea. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en materia de educación en Colombia y sobre todo por levantar la mano y dar alertas de qué camino debemos seguir para poder avanzar en este que es uno de los temas más delicados y de la mayor importancia para el país. Mil gracias por acompañarnos, Andrea. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.